Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5 y como todas las semanas, los 10 martes, nos hemos enlazado a la cadena nacional del gobierno ecuatoriano. Y debo decirlo con mucha pena, el tema de la delincuencia no se reduce a una discusión. El tema de la delincuencia se reduce a buscar soluciones. Creo que después de haber escuchado la cadena del gobierno, podríamos dejar para la reflexión 3 puntos, porque este no es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Quiero conversar sobre el presupuesto del año 2011 que ayer se aprobó en la Asamblea Nacional. 3 reflexiones que quedarán allí para analizarlas en el trayecto del día de hoy y seguramente en el futuro, hasta que la delincuencia sea reducida, por lo menos controlada por el gobierno central, de acuerdo a la competencia de la Constitución. La primera reflexión: ¿qué hubiera pasado si el alcalde sí hubiera aceptado la invitación del gobernador Roberto Cuero sin condiciones? Nada de esta controversia, en absoluto no hubieran existido estas cadenas en contra del alcalde. Sencillamente ya estarían de alguna forma trabajando y no existiría controversia. La segunda reflexión: ¿qué hubiera pasado si el alcalde aceptaba sin solicitar las reformas a las leyes? Reformas a las leyes que Fernando Cordero, contra el tiempo, está intentando llevarlas adelante. Los asambleístas de Alianza País están intentando trabajar en reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 14 meses ya están presentadas las reformas para el trámite en la Asamblea. Es decir, que ese es el punto en el que el gobierno y Alianza País en la Asamblea deberían estar trabajando. Resolver ya el tema de las leyes que lastimosamente están permitiendo a que la delincuencia por una parte y algunos jueces, quién sabe si fiscales también, se estarían aprovechando de esa flexibilidad de la ley. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué este tema lo tiene que convertir en político el gobierno nacional? La ciudadanía necesita protección. La policía no le obedece a los municipios. La policía le obedece al gobierno central. Tiene su ministro. Queda allí para la reflexión y digo, ya estaremos en el futuro conversando y reflexionando sobre esto, pero molesta que profesionales de la publicidad estén trabajando, porque para preparar esta cadena habrán cogido los archivos de videos, de audio, de tantos años, para sacar lo que opina el concejal Villacreces de Alianza País, ir luego concatenando una producción costosa, que requiere tiempo y dinero para finalmente hacer la edición final. ¿Por qué mejor no se dedican a ver la manera en que las leyes sean reformadas lo más rápidamente posible? Vamos a tratar el tema del presupuesto. Ayer se aprobó la proforma presupuestaria para el 2011 en la Asamblea. Se la aprobó en medio de lo que manda la Constitución, artículo 120, numeral 12. La Asamblea solo puede aprobar el presupuesto. ¿Por qué se incluye este artículo de esta manera? Porque tradicionalmente eran los partidos políticos en los congresos que chantajeaban a la presidencia de la República con los presupuestos. Antiguamente la Asamblea no solo conocía el presupuesto, sino que también le hacía observaciones, reasignaciones. No se gaste en esto, gástese en esta otra parte, en fin. Pero ahora nos fuimos al otro extremo. Ya desde la Constitución de 1998.
el artículo 120, numeral 12, le dice que como responsabilidad de la Asamblea tiene que aprobar el presupuesto general del Estado, nada más. No tiene que reducirle ni reasignar de aquí para allá, no, aprobarlo. Y puede hacer algunas recomendaciones en el evento de encontrar algún error. Parece que han encontrado 2 errores y eso va a ser aceptado seguramente por el ministro de Finanzas y el presidente de la República. Lo dice Paco Velasco, el presidente de la Mesa de lo Económico, miembro de Alianza País. Y algunas observaciones que le han hecho. La función judicial, quienes dirigen la educación en el Ecuador, los maestros, la salud, dice Paco Velasco, que seguramente esas recomendaciones estarán incluidas en la evaluación del gobierno, pero que será muy difícil que se las considere. ¿Por qué es importante que Ecuador conozca el tema del presupuesto? Es porque en el artículo 147, numeral 8, el presidente o la presidenta de la República, como dice la Constitución, envía una proforma presupuestaria a la Asamblea como producto de la gestión que espera ejecutar, hacer durante el próximo año 2011. Ellos han evaluado, han contabilizado y de alguna manera han valorizado las acciones, las gestiones de gobierno para el próximo año. Hasta aquí es positivo el tema porque estamos hablando de algo profesional, de algo global. ¿Qué dice la ministra Katiuska King sobre la prioridad que se le ha dado en el presupuesto del próximo año? Y es lo que ya quiero ir remarcando para luego hacer una especie de conclusión. Ella dice que se le da prioridad a la inversión para el desarrollo. Nuestro sistema, Katiuska King de forma textual, nuestro sistema económico es social y solidario y privilegia al ser humano. Desde el punto de vista humano es obvio, positivo. Pero volvemos a la preocupación. Cuando se habla de 23.900 millones de dólares, de los cuales la mayoría de ese presupuesto iría a la burocracia y a la inversión social. Y va a quedar nuevamente en segundo plano, como lo hicieron en el 2010, la inversión productiva. Si bien es cierto, está presupuestada, está incluida en el presupuesto, en el evento de que el déficit que ya existe en este momento en el papel, así como en el 2010, ahora para el 2011, de aproximadamente 4.000 millones de dólares. La pregunta es, si no cubren ese hueco fiscal, ese hueco de dinero, ese vacío financiero, ¿qué rubro quedará sin cumplimiento? No será el de la burocracia y no será el de la inversión social. Tendrá entonces que ser el de la inversión productiva. Es decir, que nuevamente podemos tener un año 2011 sin un crecimiento real de la producción. Grave preocupación. Más aún, cuando vamos a depender mucho más del petróleo el próximo año, cuando se le ha fijado un valor de $80 por barril. Los expertos petroleros del gobierno habrán dicho, sí, vamos a tener un petróleo caro, vamos a vender caro. Efectivamente, en estos días está subiendo nuevamente el precio del petróleo en el mundo. Pero queda allí la pregunta, ¿qué pasaría si es que el promedio, por lo menos, el promedio del precio del petróleo por barril no es de $80? Usted, amigo y amiga que me escucha, ama de casa, padre de familia, no crea usted que solo depende de su ingreso. Su ingreso depende, la estabilidad de trabajo, depende de que si es un comerciante, que asegure su comercio, su negocio, la venta, la compra que usted hace cada día, de una economía nacional sana. Y la economía nacional sana depende de un buen presupuesto general del Estado y de su cumplimiento. Queda allí este tema global, general, como una expectativa, cuando se debe de analizar en profundidad. Lo único que nos resta a los ciudadanos es aspirar a que el presupuesto general del Estado haya sido bien calculado, bien estimado
y que sí se pueda financiar ese déficit. Pero le voy a poner 2 ejemplos de los que ya la oposición y los funcionarios públicos están compartiendo